Este segmento es presentado por StellarBet, donde juegan las estrellas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Acá, muy atento a delegados y subsecretarios. Quiero escuchar tu perspectiva. Mis perspectivas. Yo creo que hay varios fenómenos como de fondo que se están dando acá con respecto a al gobierno que vamos a tener en general. Y algo de eso dice los nombramientos que vimos. Primero, en el mapeo político, recordemos que de los ministros fueron 8 militantes, 16 independientes. Por lejos el mayor número de independientes de un gabinete desde que existe democracia en Chile. Y pasa lo mismo también en los ministerios. Tenemos la mayor cantidad de independientes. O sea, Ministerios. No solamente subsecretaría, sino que también en los sí, cargos los dos que acabo de decir son de, ya. ministros. Sí, sí. Inicialmente se trató de calmar a los partidos diciéndoles que serían mejor representados, ¿no es cierto?, en las subsecretarías, que espérense tranquilos, que ahora se viene como los premios, todos van a quedar mucho más contentos ahí. Y no solamente no fue así, sino que fueron peor. 32 de los 39 subsecretarios fueron independientes. Los otros 7 fueron 2 republicanos, 2 UDI, un RN, un Evópoli, un amarillo, creo que fue así, y nadie del social cristiano. Y sobre todo, para los cargos ministeriales, ministros, subsecretaría, el ser militante es importante para todos estos cargos. No solamente porque los partidos se sienten representados y más cercanos, no solamente porque eso genera conexiones con el Parlamento, con el que los ministros y o subsecretarios pueden llegar a conversar sobre las leyes de su cartera. Y alguien los va a recibir, alguien se va a preocupar de que las personas correctas los reciban bien, ¿no es cierto? Si es que esas redes políticas ya están construidas. Sino que, aún más importante, esto es clave por otra cosa adicional, porque los ministros y los servicios, los ministerios y los servicios que están bajo ellos, son el cuerpo y las extremidades del Estado de Chile. Hacia el pueblo de Chile, hacia nosotros, hacia territorios, hacia todas partes. Y la militancia de las autoridades es también una vía para poder conectarse con ese tejido político que existe en las instituciones. Claro. ¿No es cierto? Hace décadas en Chile teníamos tejido político-social a nivel de barrio, ¿no es cierto?, donde las juntas de vecinos tenían participación muchas veces política, donde los clubes deportivos muchas veces tenían que ver con los partidos políticos. Eso tenía, por supuesto, ciertos problemas, ciertos costos, existía clientelismo, pero tenía cosas positivas en el sentido de que las personas se sentían todos conectadas con los partidos porque todo el mundo conocía a un militante con el cual podían conversar sobre un problema que tenían. Todo el mundo se sentía escuchado por la estructura de los partidos. Todo el mundo sentía que podían decir hacia arriba, y también todo el mundo sabía a quién preguntarle cosas si tenía dudas, porque la política, las informaciones se bajaban a través de esas estructuras orgánicas, ¿no es cierto? Eso en Chile casi no existe, excepto en los ministerios. Ahí continúa existiendo, porque ahí existe el incentivo para los funcionarios, por muy de carrera y por muy permanentes que sean de planta, de militar, porque el militar entrega ventajas dentro de ministerios. Cuando uno milita, ya sea del lado del gobierno o del otro lado, es más caro políticamente para las autoridades sacarlo a uno, el darle menos responsabilidades. Si tú eres militante, vas a tener más vías o más oportunidades para que te pesquen más con tus ideas, para tener crecimiento profesional, para ser parte de las redes que existen dentro del gabinete. Entonces, cuando tenemos ministerios, como vamos a tener algunos en el próximo gobierno, donde ni ministro o ministra, ni sus secretarías tienen militancia y redes políticas anteriores, eso implica, o sea, primero que por un buen rato no van a hacer dónde están los baños, pero también no van a tener una línea de comunicación con la cual aprender y poder verificar dónde están los cuellos de botella de los procesos, dónde están los problemas que están surgiendo, cómo desactivarlos, más importante aún, ¿no es cierto? No solamente porque si es que de su propio partido tiene una red específica, sino que entre los partidos, en el tejido social político de los ministerios, se conversan entre sí y hay un diálogo político que existe y que funciona. Y en un primer análisis uno podría pensar también que a José Antonio Kast le podría pasar lo que le pasó a Gabriel Boric en el primer momento, que le hacían faltas partidos políticos para tener un sustento no solamente de negociación, sino que también, tú lo que decías, es la operativa diaria. Como le podría pasar eso, que después tendría que hacer un llamado para que venga la UDI y RN al rescate.
O sea, sería complicado que un llamado si es que se supone que ya tiene la UDI y RN adentro, ¿no es cierto? El problema es que casi no los pescó. Exacto. Entonces, a diferencia de la situación de Boric, en la que simplemente no invitó a los partidos de la centroizquierda, y después al invitarlos ese fue un hecho político donde llegaron con su propia fuerza, aquí ya los tienen invitados. Entonces, Pero están mermados en su capacidad. muy mermados. O sea, no solamente eso, sino que, a ver, hay un gigantesco desfase, no solamente entre lo que los partidos esperaban y lo que los partidos tuvieron. Ese desfase siempre está, ¿no es cierto? O sea, la respuesta de los partidos políticos a este nombramiento fue, a los partidos siempre nos gusta tener más representación de la que tenemos, ¿no es cierto? Y eso es cierto. Tú le pasas a uno, o a un miembro de gabinete a un partido, o tú le pasas a ese partido a todos los miembros de gabinete excepto uno, y siempre te van a alegar de que le faltó. Pero en esta vuelta, el desfase, no solamente entre lo que ellos querían, sino que además el desfase con lo que ellos pensaban que era el mínimo que iban a obtener, fue grande. Obtuvieron mucho menos. Y eso genera costos. Pese que están en comisión, en política. ¿Cómo se llama esto? ¿El comité político? El comité político, sí. Claro, el comité político están. Sobre todo porque RN y la UDI, que son los partidos ancla de Chile Vamos, los únicos dos ministros que tienen son del comité político y van a tener mucho poder. Ahora también, algo que dije hace un par de semanas, probablemente sean las personas más vistosas o de las personas más vistosas del gabinete, pero también las dos personas son bastante mayores, viejitos, ¿no es cierto? Son cargos que podrían haber generado una proyección política, pero fueron escogidos para ser ocupados por personas que no tienen proyección política. O sea, tanto Alvarado como sobre todo García no tienen proyección política. ¿Qué figuras te hacen falta en este gabinete, en la subsecretaría de la UDI y de RN? A ver, yo creo que más que figuras en particular, yo creo que el gabinete fue diseñado por tres razones como una trampa para la UDI y RN. La primera es esta, ¿no es cierto? De que las figuras que nombró son figuras sin proyección. Entonces, primero, no existe una vía para destacar autoridades, cosas que puedan convertirse en futuros posibles, incluso presidenciables, ¿no es cierto? Los gobiernos exitosos son gobiernos que proyectan. Que proyectan a través de los cargos ministeriales y cargos de responsabilidad a personas que pueden tomar protagonismo hacia adelante. Eso no ocurre, sobre todo con la UDI y con RN en esta vuelta, que son los dos partidos que más podrían arriesgar a republicanos su nueva hegemonía. ¿Y ocurre con republicanos? Con republicanos no, pero republicanos tienen la presidencia y eso le permite tener mucho más cancha para poder tener otras responsabilidades, otros cargos y otras gracias también. La segunda razón es que la razón más importante, tal vez, la segunda se me olvidó, pero la más importante de todas es que el gabinete fue llenado de personas cercanas al mundo de la gran empresa. Y eso creo que es bien fundamental, no solamente para el gobierno que ahora parte, sino que para lo que viene después de ese gobierno. ¿Por qué? Hasta ahora siempre el mundo de la gran empresa ha tenido la primera lealtad económica con Chile Vamos. Esa es su relación, esos son los liderazgos que conocen. Durante la campaña se veía un esfuerzo de la gran empresa para apoyar a Matei, para tratar de que Matei llegara a la segunda vuelta. Ella recibió mucho más financiamiento. Lo que Kast intenta hacer ahora es reemplazar a Chile Vamos como el principal depositario de los recursos del empresario chileno. Pero siempre fue ese su proyecto. Sí. Quedarse con el banco. Sí. Y quedarse con el banco implica reemplazar a Chile Vamos. Implica anularlos. ¿Qué cosa es Chile Vamos sin el financiamiento de la gran empresa en Chile? Es re poco, ¿no es cierto? Y el otro elemento es que republicanos en el gabinete, a nivel de ministros en particular, lo que hizo Kast fue escoger a un gabinete que es más amplio de lo que jamás tuvo Piñera. Y en sus secretarios también, desde amarillos hasta una pseudo nacional libertaria que tuvo que renunciar ahora, pero una incorporación que está conversada con el partido. O sea, no fue una adquisición hostil, sino que fue una adquisición conversada. Lo cual también le da cierto espacio a Kaiser para tratar como de calmar las cosas dentro de su partido, como que le está haciendo un favor a Kaiser para incorporar a una persona, pero también lo que hace Kast
al incorporar a esta subsecretaria de prevención del delito, creo, es también pseudo incorporar a ese partido. Entonces, con eso tiene desde amarillos hasta nacional libertarios dentro del gabinete. Y eso es un rango mucho mayor al que jamás tuvo un gobierno de Piñera. Lo que eso genera es que el argumento político de Chile Vamos para existir, el argumento diferenciador hacia adelante, es nosotros podemos llegar más y mejor al centro que ustedes, a republicanos. Entonces somos necesarios. Que fue también algo de la campaña de Matei. Claro. Y ahora Kast lo que está diciendo con este nombramiento, con este gabinete, es no. Yo puedo hacer más que ustedes. Yo hice más que lo que ustedes jamás lograron hacer. Ustedes ya no son necesarios. Entonces, tomando en cuenta la falta de vías para construcción de nuevos liderazgos, pero una cosa es decirlo y otra hacerlo, porque lo que vimos de Kast fue, incluso en su labor parlamentaria, fue una persona súper hostil con respecto a los acuerdos. Él nunca quiso llegar a acuerdos, incluso estaba en contra de Sebastián Piñera por eso. Sí. Entonces, como es difícil, desde que salió presidente electo, hemos visto las contradicciones. Las contradicciones se están agudizando cada vez más en Kast y en su liderazgo. Pero como todos, ¿no es cierto? O sea, Boric también, él era famoso por ser bastante intransigente, incluso con el gobierno de Michelle Bachelet, y llega a gobernar y, bueno, tuvo que cambiar de giro, primero porque ella era presidente y tenía un rol distinto, y después porque la fuerza de los acontecimientos políticos lo hicieron tener un gobierno muy distinto al que él incluso quería. Todas estas cosas son probables que también ocurran durante Kast, porque todos los gobiernos van cambiando tienen que navegar en los vientos de los acontecimientos que ocurren año a año en Chile y en el mundo. Y cosas van a pasar y el plan original nunca funciona. Siempre, como el dicho algo así, que si quieres que los dioses se rían, cuéntales cuál es tu plan, ¿no es cierto? Claro. Y por estas tres cosas yo sí creo que existe una voluntad de Kast, y por eso veo esto como estrategia abarcadora de la construcción del gabinete, ministro, subsecretario, de hacer a Chile Vamos, de atragantarlo, de hacerlo relevante y luego de hacerlo desaparecer. Yo creo que, como el almirante Akbar dijo en la batalla de Endor, esto es una trampa para Chile Vamos. Esa sería la conclusión de todo. ¿Delegados algo te llamó la atención? Delegados, creo que el nombre relevante es Codina. Creo que aquí hay otro fenómeno que está detrás que es importante, que es el hecho de que la institución misma de los gobernadores como autoridad política independiente democráticamente electa está en entredicho después de los casos convenio, por lo que, bueno, primero Gabriel Boric no cumplió su promesa de eliminar los delegados presidenciales. Eso yo creo que deja a los gobernadores hacia adelante, los deja en una situación compleja, en particular los gobernadores que van a hacer oposición. Por ejemplo, Rego está complicado por varias razones, también razones judiciales en este momento, pero cuando hay una disputa entre el gobierno central, que tiene buena parte de los recursos y buena parte del poder político, y si esa disputa el gobierno central decide hacerla agresiva en contra de los gobernadores en una disputa de legitimidad local, puede ser bien dañino. Creo que el gobierno actual... Pierde las instituciones, dices tú. ¿Ah? Pierde las instituciones. O sea, Chile era excepción mundial en Claro. el hecho de no tener ninguna autoridad entre el presidente y el alcalde, que fue una autoridad regional democráticamente electa. Fue algo que se logró, que costó décadas de discusión política para que eso se lograra. Y cuando se logró, bueno, institucionalmente no tuvo todas las atribuciones que tenía, tuvo bastantes recursos, y la suma de esas dos cosas hizo que en muchos lugares esos recursos se usaran mal. Y hoy día el costo político que se está pagando es que la institucionalidad misma del gobernador está siendo entredicha, y yo creo que se viene una lucha por esa defensa de espacio democrático bien que costó mucho sacárselo como de las fauces de ese tema político a los senadores en particular, que eran los que tenían el rol tácito de poder regional antes. Y ahora creo que muchos actores políticos van a estar con muchos dientes puestos, con mucha hambre, viendo este poder de legitimidad local disponible, y que están entredichos y que van a querer entrar a pegar una mordida. Davor, muchísimas gracias. Como siempre, Davor Mimisa, lo pueden ver en Democracia en LSD.
que lo pueden seguir a través de Spotify y todas las plataformas adjuntas. ¿Algún apunte final? ¿Algo que te haya llamado la atención y que se te esté yendo dentro del menú? ¿O se ha dicho todo? A ver, hay muchas más cosas que decir, pero solamente yo diría que hay que tener ojo con las distintas polémicas que se abren. Por ejemplo, con Max Pavés y el caso que se reveló de que él habría defendido a varios, defendido muy legítimamente, como los abogados defienden y todas las personas tienen derecho a defensa, pero a extranjeros que querían residencia legal, que habían sido condenados por porte ilegal de armas en su país de origen y eran narcotraficantes. Todo eso en el contexto de una clínica jurídica donde en la universidad donde él hacía clases, pero aún así él ponía las firmas, era parte de la defensa. Ante eso, todas las personas tienen derecho a defensa. Es muy legítimo que todos los abogados pueden hacer eso, pero también hay muchos abogados disponibles o hay muchas personas disponibles para ocupar esos cargos en un gobierno, por lo que la subsecretaría del Interior comienza en entredicho en el futuro gobierno, y también hace que uno legítimamente se pregunte qué tan serio es el gobierno de Kast y su discurso con respecto a las personas que escoge, y parece preferir tener a personas cercanas alrededor en vez de ser consistente con su discurso y con las prioridades que el mismo gobierno legítimamente, el mismo futuro gobierno legítimamente ha planteado con respecto a qué es lo que ellos creen que es importante, qué es lo que ellos creen que son donde tiene que estar el foco, y en ese foco también lo simbólico es importante, y acá se decidió incurrir en un costo y hay que tener ojo en cuanto a qué tanta influencia tenga ese costo con respecto a la deslegitimación de los objetivos del futuro gobierno con respecto a la seguridad. Todo bastante claro. Muchas gracias, Davor. Muchas gracias. Democracia lo podemos seguir en Spotify. Democracia en LSD, en Spotify, en YouTube, en donde escuchen su podcast. Hay otros, ya estamos de vacaciones nosotros, pero salió también recientemente un capítulo de otro podcast, parte de como de la familia, que se llama Planeta D, donde hablamos sobre sobre temas internacionales de democracia, y en ese último capítulo hablamos sobre las elecciones que se vienen de este año de Estados Unidos y Hungría. Claro, y cómo, viene las midterms. claro, y cómo ambas elecciones pueden, tal como el 2016, hace 10 años, el Brexit y Estados Unidos generó esta visión de que la democracia venía en crisis y que se instaló, cosa que era real desde entonces, pero desde ese momento como que quedó muy, muy patente. Ahora, con estas dos elecciones, podemos empezar a tal vez hablar sobre una recomposición, porque en ambas elecciones desde ya, tanto Orbán, sobre todo Orbán y Trump para las midterms están muy, muy, muy complicados y pueden quedar fuera. Está perdiendo terreno en diferentes elecciones Donald Trump. Puede que este año, sí, mucho, puede que este año terminemos el año diciendo la década que vivimos en peligro parece estar quedando atrás. Mira. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién Hay sabe? que ver cómo se Hay que saber. Primero hay que ir a votar, hay que hacer todo. Claro. Mucho Bad Bunny, muchachos. Sí. Muchas gracias. Tal vez Bad Bunny salva la democracia. ¿Quién sabe? Muchas gracias, Davor. Gracias a ustedes. Chao.